Jesús González, fíjate, toda esta cosa que está ocurriendo, que ya en sí misma es dura. Fíjate que ayer se reunió McNamara con Petro para calmar la guerra de micrófonos, porque Trump cree que como él es duro, y él le tira, agarra su F-16 y le tira caca a todo el mundo, y que él es fuerte, los demás son todos gafos. No, Petro se le paró duro. Y no solo Petro, yo creo que el premio Nobel de la Paz se lo dieron a la señora Machado, los noruegos, porque en Europa hay un resentimiento contra Trump, porque Trump los trata, los empuja, los obliga. Mira, Tiene una política con sus aliados muy fuerte, como Milei. Cuando le dice a Milei, yo te voy a dar los reales, pero si tú pierdes, ya él lo sentenció, porque Argentina, después de las Malvinas, tiene unas heridas con los imperios, con la colonización de su territorio. Entonces ya lo condenó. Entonces ese estilo de micrófono, de redes, de pugnacidad, va a llevar el mundo a unas situaciones muy complejas, a menos que le metamos un parado. Y el parado tiene que ver con la franela tuya. así es, pero fíjate, Trump tiene un estudio de su primer gobierno que hace un centro de investigación y un medio de comunicación, por cierto que él odia, que es New York Times y el resto de los periodistas. Pareciera que odiara al periodismo de investigación y a las personas que le hacen preguntas que él no quiere escuchar. Justamente la democracia y los líderes democráticos tienen que dar respuestas a esas preguntas que tiene la gente, inclusive las que no quieres escuchar. Y él, en su primer periodo, hicieron una investigación de todas sus declaraciones y tenía 30.000 mentiras dichas de manera públicamente en sus alocuciones. Ahorita en este gobierno yo creo que va a acelerar aún más el ritmo. Tenemos 8 meses de gobierno del presidente Trump y el mundo está vuelto loco. Entre otras cosas, acabó con la Organización Mundial del Comercio, acabó con la Organización Mundial de la Salud, acabó con la posibilidad y la fuerza que tenía la OTAN estructurada, y ahorita están en serios problemas con muchos de los miembros de la OTAN. Acabó con la buena relación en el continente con muchos de los países de América Latina. Está acabando con la paz mundial en una proporción porque él se cree el patrón del mundo. Y resulta que eso hoy tiene serias dificultades porque en un mundo tan hiperconectado, con tanta fragilidad global en temas económicos, China y otros países le dijeron, un momentico, señor, vamos a respetarnos, vamos a ver cómo nosotros nos organizamos, porque lo que usted está planteando desde esa perspectiva está generando una estabilidad global. Y resulta que en esa estabilidad global está metida también América Latina, porque hay unas imposiciones de política que intentó con Brasil, que intentó con México, que está intentando con Venezuela, que está intentando con Colombia, que está teniendo una repercusión continental que le está diciendo, ya va, pero un momentico, este señor se está extralimitando en sus funciones y está generando una división a lo interno en los Estados Unidos, donde ya hay demandas montadas sobre los temas de ejecuciones extrajudiciales de barcos en el Caribe. La ONU. No solamente la ONU, sino también en el propio Estados Unidos, varios senadores demócratas están en esa línea y tiene al país total y absolutamente polarizado en dos grandes sectores que no le hace bien, porque cuando tú eres el presidente de una nación, eres el presidente de todos, inclusive los que no piensan como tú. Y eso ha sido uno de los de las grandes dificultades que los movimientos, los líderes con características populistas de los últimos años han tenido. No ver que el país es más que los que te apoyan. Y esa visión de la pluralidad es una de las necesidades más urgentes en la democracia contemporánea. Fíjate, la ONU ayer salió un informe de expertos que señalan que lo de los barquitos, los peñeros, las lanchitas, como quieras llamarla, que son asesinatos extrajudiciales, o sea, estás violando toda la normativa legal de cualquier país, y lo dicen clarito. Y la argumentación que da Petro y la que da Jamaica, en Jamaica hay un lío. La señora de Jamaica, que no nos quiere, a los venezolanos no nos quiere, y tiene una postura muy fea, bueno, ahora tiene un conflicto porque en la lanchita iban unos jamaiquinos. Y Petro está diciendo que no eran, y el ELN hoy saca un comunicado que los que mataron en la lanchita no eran guerrilleros, sino eran pescadores que se les había accidentado la lancha. Entonces, empieza a haber por todos lados, fíjate, un dilema sobre la verdad, porque ¿dónde está la verdad?
Cuando Trump dice, no, narcotraficante, y aparece una familia llorando, ¡ay, era un pescador! ¿Dónde está la verdad en todo esto? El cuento, yo lo señalo mucho, mira, cuando yo era muchacho, niño, cuando entré en política hace 400 años, estaba de moda Camboya, Vietnam. Y los argumentos que daban los americanos para meterse en Vietnam y en Camboya, o en Irak, o toda la vida, siempre son unos argumentos, yo soy el bueno y el otro es el malo. Pero además, muy anticomunistas. Todo el que es anti tiene un problema con la democracia, con la pluralidad y la diversidad, porque no la entiende. A mí no me gustan los radicales, pero yo no soy antirradical. Porque además, a veces uno pasa por ahí. Hay momentos que uno se pone muy bravo por las situaciones injustas. Pero el anti ya es un remoquete. Y en los Estados Unidos hay una enfermedad, porque hay muchos anticomunistas y segregacionistas, gente que es racista y odia y tiene unas cosas morales en la cabeza. Entonces, cuando el señor Trump utiliza esas fuerzas del mal para sustentar sus discursos, por supuesto que colapsa la sociedad americana. A ellos les está pasando lo que pasó en Venezuela cuando llegó Chávez al poder. Igualito, Chávez llegó con un estilo confrontacional, bueno, y mira los resultados. 26 años después, Venezuela es un país lleno de odio. Y ese odio es producto de esta nueva realidad globalizada que, como los algoritmos y los estudios de redes han avanzado mucho en el estudio de la conducta, van directo al odio. No comen cuento. Es más fácil, desde el punto de vista de redes sociales, vender una guerra que vender la paz. ¿Por qué? Porque la cosa es más llamativa, más estrambótica, más fuerte. Resulta que ya en la década de los 70, John Lennon y un grupo de personas empezaron a ver que el discurso de la paz también tenía un grupo grande de seguidores, a pesar de que en su momento la situación estaba polarizada. Y hoy el mundo está hablando de una situación polarizada. Y para rescatar esos principios es necesario hablar de las diferencias. Y hablar de las diferencias significa que tú tienes que aceptar en algún momento que tú tienes cosas que ceder y que el otro también tiene cosas que ceder y que aportar. El crecimiento más importante que tuvo la sociedad americana tuvo que ver con la diversidad cultural que tuvo esa sociedad. Tenía italianos, tenía ingleses, tenía irlandeses, tenía indios americanos, tenía latinoamericanos. Y hoy los latinoamericanos que están tan atacados en los Estados Unidos, les tengo una mala noticia, es el grupo poblacional de mayor crecimiento y además de eso que tiene hoy convertido en la segunda minoría del país, o sea que va a seguir creciendo y probablemente sea la primera minoría del país y vamos a tener más senadores, más no, más Marco Rubio. Pero, no. Pero en una condición distinta a la que se tiene hoy, porque hoy están siendo atacados por una política interna americana. Y esa política del conflicto permanente es dañino para las sociedades en términos generales. Recordemos el gran odio fascista de la sobresimplificación. O sea, uno de los grandes principios de la comunicación política habla de la sobresimplificación. Simplifica todo. Entonces tú ves un barco, ves la toma tridimensional de la bomba y resulta que hay varias preguntas ahora que se hacen los expertos de ONU, por ejemplo, o los expertos de otros países. Necesitaban recargar 20 tanques de gasolina para llegar a Estados Unidos en esas condiciones. Habían varios barcos detenidos, o sea que estaba la gente o con el barco malo, etcétera, y ahora hoy no se tienen pruebas de lo que había realmente en el barco y empieza un cuestionamiento sobre la verdad y cómo se empieza a construir una nueva narrativa alrededor de un tema que parecía sencillo, porque nada más estás viendo una parte del problema, la droga y la producción de la droga. Pero el consumo de la droga, el dinero que se produce en esos países por el tráfico interno de la droga, de las armas, etcétera, es también un problema. Entonces, nada más está atacando una de las aristas y eso ha sido uno de los grandes problemas cuando Estados Unidos se ha metido en temas de las guerras contra el narcotráfico. La perdió en Colombia en su momento, la perdió en México en su momento y esta también la está perdiendo porque están dejando de ver el foco que esto es un problema integral que se tiene que coordinar con los países que tienen producción y distribución y que de alguna manera tienen que coordinarlo con su política interna. Vamos al corte y ya regresamos.